Paz a vosotros, hermanos, y sean bienvenidos nuevamente a un culto más de recepción del sábado de la Iglesia de Dios Congregación Judá, y con esta bienvenida damos inicio a este culto. Dios les bendiga y Dios sea con nosotros para analizar su palabra y también así juntos recibir el día del Señor. Por favor, si gustan acompañarme para hacer esta oración, vamos a hacerlo, hermanos. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te doy gracias porque has bendecido a tu iglesia y a tu pueblo a lo largo de esta semana, y ahora que concluye, Señor, te doy gracias porque nos permites también poder recibir juntos tu día santo. Bendícenos, Señor, y llénanos de tu paz. Permite que este sábado sea lleno de bendiciones también para nosotros, y el regocijo espiritual que lleguemos a tener sea solamente venido de ti. Llénanos de todas tus misericordias y alabanzas también, para que en tu nombre que sean elevadas, sean también para honrar ese grandioso nombre y sacrificio de Cristo Jesús. Te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias a Dios hemos dado inicio a nuestro culto de recepción del día del sábado por medio de esta oración, y voy a invitarles a que me acompañen a leer la ley de Dios, la eterna ley de Dios, que se encuentra ubicada en el libro del Éxodo capítulo 20 desde el verso 1 hasta el verso 17. Leeremos juntos, por favor. Usted desde su casa y yo desde aquí. Dice así: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está entre tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bueno, esta es la eterna ley de Dios, que bien hacemos en recordarla en cada momento de nuestra vida. Vamos a tener ahora la participación de nuestro hermano Juan Gabriel, y vamos a escuchar este hermoso canto que se titula Yo quiero trabajar por el Señor. Y este canto es pensado en aquella reunión que acabamos de tener, donde estamos invitando precisamente a la iglesia y a los hermanos a participar en los diferentes proyectos, pero ya en conforme a su tiempo daremos anuncio también al crecimiento que tendrá la iglesia en estos próximos días. Vamos a escuchar este hermoso canto que se titula Yo quiero trabajar por el Señor. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero día por día trabajar y esclavos del pecado libertad, conducirlos a Jesús
y orad en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. Y el que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajad y orad en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Gracias a Dios por la alabanza que hemos escuchado y también que nos fortaleza, y sobre todo la letra de ese himno que nos inspire a trabajar por el Señor, diciendo: aquí están mis manos para trabajar. Y precisamente en ese pensamiento quiero presentar la siguiente parte de este culto, en el cual escucharemos las vocecitas de nuestros pequeños hermanos que están aprendiendo la doctrina a través de sus padres y también de sus instructores, y ellos han hecho esta presentación que van a ver a continuación sobre los estudios de escuela sabática. Hay que apoyarlos y hay que seguir velando por los pequeños porque son el futuro de esta iglesia. Así es que, hermanos, sin más preámbulos, sin más explicación, vamos a recibir a los pequeñitos. Cristo es mi fuente, no me moveré. En la fuerte lluvia o en el vendaval, como árbol que junto a los ríos crecen, yo no me moveré. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Romanos 10:17. Como la mayoría de nosotros sabemos, la fe es de suma importancia dentro de la Iglesia de Dios. Esta se podría decir que es una base de la misma, ya que creemos en la existencia de Dios y su Hijo Jesucristo. Y precisamente por eso han existido hermanos que por amor a Él son dedicados al estudio de su palabra. De esta forma, todos buscamos afirmar las enseñanzas de Cristo Jesús. Muchas personas aún no alcanzan a comprender por qué sin ver nada tenemos confianza en Dios. La respuesta es simple. A pesar de que no lo vemos, vive en nuestros corazones, y este sentimiento solo lo tienen los que reconocen su grandeza y su amor. Yo soy el Señor, y no hay otro. Fuera de mí no hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré para que sepan de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor, y no hay ningún otro. Isaías 45, 5-6. Nuestro Dios nos ha hablado por medio de las Escrituras, que son su palabra, y es importante que por medio de ella confirmemos nuestra fe. Es por eso que la Iglesia de Dios tiene un conjunto de puntos que son fundamentales de la fe que practicamos basados en las Sagradas Escrituras y que se consideran como la doctrina básica que sustenta la Iglesia de Dios. A este conjunto de puntos llamamos 40 puntos de fe. La doctrina que sustenta la Iglesia de Dios es aquella que predicó el Señor Jesucristo y ha sido predicada para que todas las personas tengan la oportunidad de alcanzar salvación por medio de ella. En este número especial, nuestros hermanitos presentarán el texto de memoria de los puntos que se abordaron en las lecciones de escuela sabática en el semestre pasado. Estas lecciones son derivadas de los puntos de fe. Título de la lección: las ofrendas. Versículo central: y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo: más bienaventurada
cosa es dar que recibir. que recibir. Hechos 20:35. Amén. Hábitos impuros y contaminantes, que se alegran haciendo mal, que se vuelvan en las perversidades del vicio, cuyas verdades son torcidas y torcidos sus caminos. Amén. La mundanalidad. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. 1 Juan 2:15. Amén. Lección 18. Los opositores del sábado. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adorare a la bestia y a su imagen, y recibiera la marca en su frente o en su mano, ésta también beberá del vino de la ira de Dios. Apocalipsis 14, 9 al 10. Amén. Lección 6. Reino de gracia. Ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Lucas 17:21. Amén. Ley de la alimentación, parte 1. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciéndoles: esto comerás de todas las cosas que están en las aguas, todas las cosas que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, aquellas comeréis. Levítico 11, 1 y 9. Lección 5. El plan divino de salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Amén. Título de la lección: Origen y el nombre de la iglesia. Versículo central: sed sin ofensa a judíos y a gentiles y a la iglesia de Dios. 1 Corintios 10:32. Lección 12. Ley de la alimentación, parte 2. Esta es la ley de los animales y de las aves y de todo ser viviente que se mueva en las aguas y de todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Levítico 11:46. Amén. La cena del Señor. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. 1 Corintios 11:26. Amén. Hermanos, nuestro tema es el lavatorio de pies. Nuestro versículo a memorizar. Luego puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con toalla con que estaba ceñido. Juan 13:5. Las ofrendas.
y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo: es mejor dar que recibir. Hechos 20:35. Festividades paganas parte 2. Porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Apocalipsis 18:3. Amén. Lección 21. Las 7 plagas postreras. Y salieron del templo 7 ángeles, que tenían 7 plagas, vestidos de un lino limpio y blanco, y ceñidos alrededor de los pechos con bandas de oro, y uno de los 4 animales le dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenos de la ira de Dios, que vive para siempre jamás. Apocalipsis 15:6-7. Amén. La lucha carnal. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Amén. Eres triunfante, porque el lámpara que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:27. Amén. Yo soy el que borró tus rebeliones, por amor de mí no me acordaré de tus pecados. Isaías 43:25. Amén. Salmo 23. Reina milenial. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos antes. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 26. Amén. Lección 20. Las 7 plagas posteras. Y vio la señal en el cielo, grande y admirable, que era 7 ángeles que tenían las 7 plagas posteras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Apocalipsis 15:1. Las profecías. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados, traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Amén. Una señal de reverencia. Y os alabo, hermanos, que en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones mías de la manera que os enseñé. Primera de Corintios 11:2. Amén. La fe. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Hebreos 11:1. Amén. Lección 14. La unción. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia
y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Santiago 5:14. Hermanos, hemos estado viviendo tiempos difíciles. El mundo no quiere escuchar la palabra de Dios y los padres se enfrentan a situaciones complicadas para formarlos espiritualmente. Es por eso que debemos esforzarnos en implementar el conocimiento del Evangelio en todos los hogares para la enseñanza de la sana doctrina en niños y adolescentes. Debido a esto, se ha buscado poner en acción nuevas formas de hacer llegar el mensaje de la palabra de Dios. Como consecuencia del aislamiento que hemos tenido, los instructores pudimos realizar las lecciones a través de videos que se hacían llegar a los pequeños para su estudio y trabajo en casa. Gracias al apoyo y dedicación que tienen los padres con los hermanitos, se ha logrado conseguir la enseñanza de la doctrina por medio de la escuela sabática. Es importante mencionar que el grupo infantil cristiano se ha esforzado por aprender y conocer más de la doctrina. Así buscamos que los niños no dejen de escuchar la palabra de Dios, con el propósito de que la doctrina de nuestro Dios se arraigue en ellos y pueda sentar bases firmes para su futura vida espiritual. Pues esta ha sido la alabanza que han presentado los pequeñitos, también apoyados por sus maestros y sus padres, para que siga su fe creciendo. Dios les bendiga y sigan adelante progresando en el conocimiento y en la gracia del Señor Jesucristo, como dice el apóstol Pablo. Bueno, vamos a tomar ahora el tema de esta tarde, que le hemos titulado el ecumenismo o ecumenismo simplemente. El ecumenismo es un concepto que ha venido surgiendo desde 1960, en el siglo pasado, y las personas, o bueno, el propósito de ese concepto es unificar a la iglesia o las iglesias que creen en Cristo Jesús en una sola, no importando la doctrina y no importando sus principios doctrinales, con el propósito también de tener una sola iglesia o una iglesia más corporativa. Ecumenismo es una palabra que viene del griego, que significa tierra habitada, y en el tiempo del Imperio Romano se conocía como las tierras de conquista. Y el propósito, como ya comenté, es precisamente esa ideología en la cual no importa si tú crees en la Trinidad o no crees, si crees en el domingo o si crees en la forma de Cristo Jesús, o hayas creado un Cristo Jesús para ti, pues en realidad no importa, porque si tú crees en Cristo Jesús, eso es suficiente. Y aquí, aun cuando parece importante, aunque parece bueno y sano, en realidad vamos a analizar primero la palabra de Dios para ver lo que dice, lo que piensa la palabra de Dios, y entonces conforme a eso también la iglesia de Dios definir nuestra posición. Y más que nuestra posición, cuáles son las ordenanzas que hemos recibido del Señor Jesucristo. Voy a pedirles que me acompañen a leer en el libro de los Efesios, en el capítulo 5, en el verso 21 al verso 25, la palabra de Dios, la cual dice así: sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí el apóstol Pablo está poniendo una correlación entre lo que sería un matrimonio y la iglesia y Cristo Jesús, donde pone como cabeza al marido y al Señor Jesucristo también como cabeza de la iglesia, representando ese marido. Y aquí esa enseñanza del matrimonio no nos enseña a tener múltiples esposas, o nos enseña solamente a tener una sola esposa. Si en ese matrimonio no son múltiples las iglesias que tiene, sino que está hablando de una iglesia y de una cabeza y de un cuerpo. Sería un fenómeno pensar en que hay muchas cabezas o más de una cabeza.
o haya más de un cuerpo, porque entonces sería ya un ser traído de una mitología que no existe. Entonces, y esto lo digo porque hay diferentes cabezas de la iglesia según el ecumenismo, porque la cabeza que dirige a la Iglesia Católica se llama Papa y no es Cristo Jesús, porque según esto es el representante de Dios en la tierra. Y si Dios tuviera un representante, ¿quién sería? No sería el Papa seguramente, porque es un ser humano y es mortal, y esa institución ha demostrado no tener la capacidad de dirigir a nadie. A su iglesia sí, pero es la iglesia que no cree en Cristo Jesús, que ha formado y ha conformado un Cristo Jesús diferente. Vamos a seguir entendiendo la palabra de Dios y con estos argumentos ir entendiendo lo que realmente quiere de nosotros el Señor Jesús y nuestras enseñanzas por medio de su palabra y por los escritos de los apóstoles. Vamos a continuar leyendo en Efesios capítulo 1, verso 21 al 23 lo siguiente, dice: sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Aquí está explicando que le dio esa potencia a una sola iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo Jesús, y la cual tiene también esa obligación y con conocimiento o explicación de que conserva, como dice el apóstol Pablo, las arras de nuestra herencia, que es la doctrina de la palabra de Dios, que es la doctrina que predicó nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿quién guía esta iglesia? En realidad, ¿quién debiera de guiar esta iglesia? Bueno, esa explicación está escrita en el libro de Juan, en el capítulo 15, verso 26, que dice así: empero cuando viniera el Consolador, al cual yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Quien guía a su iglesia es el Espíritu Santo, y el cual procede del Padre y es enviado por Cristo Jesús, según lo que comprendemos en este texto. Y no es una persona, no es un ser trinitario ni un ser trino, porque entonces estaríamos pensando también en una doctrina que no es venida de la iglesia de Dios, ni procede de las escrituras, porque viene más bien de un pensamiento humano. Y aun cuando nos vamos adelantando un poquito a este pensamiento y a las conclusiones, pues vamos viendo de que los pensamientos humanos tienen buena intención en apariencia actual, pero no tienen la profundidad bíblica ni las enseñanzas que tiene la palabra de Dios, porque se oye muy hermoso, se oye muy bonito que todas las iglesias convivan y tengan paz y etcétera, pero en realidad crea un grado de confusión completo y pleno en el cual las personas no pueden distinguir entre cómo hacer lo bueno y cómo hacer lo malo, o qué es bueno y qué es malo, porque algunos aceptan los mandamientos de Dios y otros una parte y otros los componen, y es una Babilonia. Vamos a entender un poquito, porque hasta hoy hemos comprendido, hasta este momento hemos comprendido que Cristo es la cabeza de la iglesia, que hay una sola iglesia, que hay una sola esposa y que no es múltiples las esposas que tiene, sino que es una, como dice el libro de Cantares, una es la amada mía. Y también ese cuerpo es tenida la salud por medio de su guía, y la guía es el nuestro Señor Jesucristo, y Él es el que encabeza esta iglesia, y quien guía esta iglesia es por medio del Espíritu Santo, y así tiene que ser. Y no es una grande corporación, porque no es una empresa, porque no es un corporativo que busque tener unos rendimientos materiales, porque en realidad sus rendimientos son espirituales principalmente. Evidentemente requiere de recursos, pero esos recursos se tendrán que conforme a la palabra de Dios y la guía que es la iglesia de Dios, o la guía de la iglesia de Dios, que es precisamente la palabra de Dios. Así es que, basándonos en este pensamiento, la iglesia de Dios obviamente no participa de este grupo, de este movimiento, porque no es sano para ni las almas ni para la sana doctrina.
dado que son enfrentamientos que se deben de tener en cuenta y no por el hecho de querer luchar, sino son enfrentamientos de doctrina, los cuales ahora es una grande confusión, y ese es el tiempo que nos ha tocado vivir. Mira lo que dice en el libro de Apocalipsis capítulo 14 verso 12, dice así: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está hablando en un futuro profético, y dice que aquí están los santos, la paciencia de los santos, y que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero no son mandamientos creados o adaptados a las necesidades de la iglesia o a las necesidades de las personas, porque miren, ¿cuál es la importancia que debemos de seguir? No conformar a una iglesia que está hecha a nuestras necesidades. Y si tú crees en el día domingo, pues está bien, pues tú crees en la ida al cielo, pues está bien. Si tú no crees en la ida al cielo, también está bien. Y si tú crees que los mandamientos de Dios son buenos, pues qué bueno. Y si tú crees que ya son abrogados o anclados en la cruz, también es bueno, y todo resulta bueno. Y entonces todo lo que hagamos es como premiar cualquier cosa que hace un niño, aun cuando se quiera premiar las maldades que hace o las malcrianzas que hace el niño. Todo es bueno, porque finalmente eso es lo que lleva ese pensamiento, y nada es juzgado por la palabra de Dios. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios. En Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Se habla mucho de amar a Cristo Jesús, pero no se guardan sus mandamientos. Y esta doctrina o estas doctrinas aquí me causa un conflicto, porque finalmente si creemos en lo que querramos, pues entonces estamos aceptando doctrina idólatra y doctrina que no está basada en la palabra de Dios. Por ejemplo, el día domingo es evidente que no es el día del Señor, y ese fue traído desde el tiempo de Constantino. La Trinidad también sucede el mismo fenómeno, es venido desde el tiempo de Constantino y es adaptada o adoptada por la Iglesia Católica y de ahí por todas las iglesias para tener esa doctrina. La Navidad, que es de a todas luces que nos nació Cristo Jesús en ese día, y es traído por una tradición idolátrica. El Año Nuevo también sucede el mismo fenómeno, que es una costumbre traída directamente de Roma. La cruz o el símbolo de la cruz es un símbolo de idolatría, es un símbolo que no representa a Cristo Jesús, porque lo han tomado, porque esos símbolos representan esa ideología pagana. Acerca de la resurrección, de que Cristo Jesús resucitó en domingo, es una falsedad, porque Cristo Jesús no resucitó en domingo y nunca dio instrucciones de guardar el día domingo como un día santo, sino el Señor nos puso ejemplo para que guardásemos el día del Señor. El bautismo hacia los infantes. Cristo Jesús no se bautizó siendo niño, y esa es una costumbre traída del paganismo. La misa en lugar de la cena del Señor, donde se hace un acto que es más bien un culto al sol, que en realidad el recordatorio de la muerte del Señor Jesucristo. El Papa como cabeza o jefe de la Iglesia, la cual en la Biblia no dice nada, ni pone a un Papa ni pone un dirigente, el Señor Jesucristo, y Pedro no fue Papa, porque esto fue usado hasta muchos años después de la muerte del Señor Jesucristo, y a la Iglesia Católica nos hace entender o hace pensar de que Pedro fue un papa, y el cual no lo es, no fue cabeza de la Iglesia, porque la cabeza, como hemos explicado, fue Cristo Jesús. La ida al cielo, todo el mundo cree que se va al cielo, porque eso es lo que piensan y lo malinterpretando. Entonces, sin considerar, además de eso tendremos que agregar la ideología de alabar a los ídolos, o ahora le llaman santos, y justifican que estas personas o estos seres son capaces de dar o hacer milagros, cuando en realidad quien es el autor de la vida y de los milagros es el Padre Eterno. Pero usted vea estos puntos de vista: una iglesia cree de una forma, etcétera, y aun cuando predominara la doctrina de la Iglesia Católica, usted regresaría de donde salió. Yo no.
Yo no regresaría a una doctrina que a toda evidencia bíblica no es parte de la palabra de Dios. Y aunque suena muy bonito y todos se guían por el amor fraterno, en realidad no es correcto para la palabra de Dios, porque nuestras vidas deben de estar ajustadas a la palabra de Dios y a sus mandamientos, y no a esta ideología que es más bien venida de los seres humanos, de los seres que creen dirigir a la iglesia, pero están equivocados porque no se apegan a la palabra de Dios. Porque si se apegaran a la palabra de Dios, la doctrina que tendrían sería la de la iglesia de Dios. Vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, verso 1, verso 11, vamos a leer, dice así: Nuestra boca está abierta a vosotros, oh Corintios, y nuestro corazón es ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, mas estáis estrechos en vuestras propias entrañas, pues para corresponder a su propio modo, como hijos hablo, ensanchaos también vosotros. No os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del infiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois templos de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré en ellos, y seré Dios en ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salud que en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y os recibiré, y seréis a vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí el apóstol Pablo explica algo muy importante. Dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y dice también que no os juntéis en yugo con los gentiles, porque ellos no saben, no entienden. Y no es hacer un aislamiento, ni una búsqueda, ni una separación o una segregación, nada más porque no son de parte de la iglesia de Dios. Pero si hay una diferencia doctrinal, es esta, en la cual el Señor nos habla de que somos vasos que hemos venido a ser limpios, y ya no podemos ensuciarnos, porque ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene Cristo con los ídolos? En ninguna forma y en ninguna manera podemos ser parte de ese tipo de ideología o de ese pensamiento, porque si estamos en una iglesia que nos ha limpiado de ese pensamiento, debemos de permanecer en ella. Y pensando en este punto en el cual hay una unidad doctrinal o hay una unidad entre iglesias, que es lo que propone este movimiento, ¿qué unidad pudiera existir si dice la palabra de Dios que estemos unidos en el pensamiento y en el espíritu y en una misma doctrina, cuando no es la misma doctrina la que se está profesando? Es una doctrina que tiene un pensamiento dominical, como ya lo expliqué, como un pensamiento acerca de una cruz como sacrificio, y darle más relevancia a la cruz que en sí mismo al sacrificio de Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros debemos de entender, porque dice en Amós 3:3, dice así: andarán dos juntos si no estuviesen en concierto. Es decir, andaremos juntos pensando en diferentes formas de doctrina y no importándonos ni siquiera qué doctrina se profesa, no importando esos pensamientos que se tienen. Eso es la parte importante, porque a veces seduce ese pensamiento. Evidentemente todos somos criaturas de Dios, pero dice la palabra de Dios que mis padres y mis hermanos son aquellos que guardan mis mandamientos y hacen la voluntad de mi Padre. Entonces esos son los hermanos que tiene la palabra de Dios, la iglesia de Dios, incluyéndonos a nosotros, que si no comprendemos y no cuidamos de los mandamientos de Dios, tampoco seremos parte de esa iglesia, porque nos apartamos de ella. Y ahora sí, pensando no que en una iglesia grande, sino en una iglesia santa, que eso es lo más importante, más que en una grandeza para que cubra nuestras necesidades de vanidad y de decir qué hermosos y grandes templos o qué hermosos y grandes reuniones tenemos, aun cuando no son al Dios verdadero.
pues esa es la vanidad humana lo que está interpretándose, porque lo que Dios quiere es un pueblo santo y un pueblo que esté unido en la palabra de Dios y en el conocimiento de su doctrina. Crónicas capítulo 14 verso 11 dice así. Vamos a leer en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 14 verso 11, lo siguiente, y vamos a meditar en estas palabras. Dice así: y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: Jehová, ¿no tienes tú más con el grande que con el que ninguna fuerza tiene para dar ayuda? Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, prevalezca contra ti, no prevalezca contra ti el hombre. Y aquí está la parte importante de esta enseñanza. Dice, no prevalezca contra ti el hombre. El hombre puede tener muchas ideas y muchos pensamientos, y buenos tal vez, pero no conoce de doctrina, no conoce de la profundidad ni de la sabiduría de Dios. Cuando el rey Saúl trató de agradar a Dios y quiso conservar las mejores bestias para él, cuando Dios le había dado instrucción que destruyera todo lo de ese pueblo, porque no había aceptado a Dios, porque no había aceptado al pueblo de Israel y lo había ayudado, y Saúl desobedeció, le fue dicho: es más importante obedecer a Dios que a nuestras intenciones, porque es más importante la obediencia que lo que el hombre piensa, y eso es lo que aquí hay. Entonces no prevalece el hombre ante Dios, porque sus pensamientos son finitos, porque sus pensamientos no tienen una enseñanza. A veces queremos criticar a Jehová de los ejércitos porque él destruía a las personas, pero en realidad destruía la raíz de los problemas, porque ya estaban infectadas hasta los tuétanos estos pensamientos, o se habían llevado hasta allá. Por ejemplo, también en el caso de la Torre de Babel, que el hombre quería en su mente tener un edificio que lo salvara en realidad del un próximo diluvio, si es que hubiera, y querían elevarlo a lo más alto, pero Dios no lo permitió, porque esa confusión llegó hasta el hombre, porque en realidad de encaminarse hacia un buen camino, de entender su doctrina y cambiar su conducta, en realidad siguió permaneciendo en esa ideología o en esa necedad de seguir teniendo ídolos y creyendo en que el hombre era capaz de enfrentarse a Dios, pero no lo es. Y hoy es ese mismo pensamiento, creyendo de que el que va a unificar a la iglesia es el hombre, cuando en realidad el que tiene unida a su iglesia por medio de su doctrina es el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo, que lo guía a toda verdad. Vamos a leer en el libro de Jeremías capítulo 16 verso 19, dice así: Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción, a ti vendrán las gentes desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira proveyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Mentira y vanidad es lo que hemos aprendido. Mentira y vanidad, porque pensamos tener una iglesia muy compleja, pensamos tener una iglesia muy corporativa, pero en realidad lo que nos falla es tener el pensamiento acerca de una iglesia santa y una iglesia que vaya caminando conforme a la palabra de Dios, y que todo lo demás que es organización humana no es parte de la palabra de Dios y no es parte de la iglesia. Lo que Dios quiere que nosotros es que profesemos esos mandamientos y que los apliquemos en nuestra vida, y lo demás no es tema nuestro de cómo organizar a una iglesia corporativa, o cómo organizarnos con mucha fuerza, o como vemos a esos grupos que tienen grandes cantidades de seguidores, pero es una doctrina que es muy ligera y que no provoca el cambio en nosotros. Y tal vez aquí en la iglesia de Dios la doctrina es más difícil y hay menos miembros, es cierto. Sin embargo, debe haber en nosotros la convicción de que la doctrina es la que nos guía y la que nos hace cambiar. Vamos a leer en segunda de los Colosenses capítulo 2 versos 20 al 22 lo siguiente. Dice así: pues si sois muertos en Cristo cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si viviereis al mundo y sometéis a sus ordenanzas, tales como
no mantengáis, no gustéis, no toquéis, las cuales cosas son todas para destrucción del uso mismo, en conformidad a los mandamientos y doctrina de hombres. Aquí está la explicación del apóstol Pablo. ¿Por qué estamos en conformidad a estas doctrinas de hombres? ¿Por qué es un pensamiento sano? No lo sé, no lo creo. Porque no es sano cambiar una doctrina y no es sano tener una ideología que no tiene una identidad. Porque si aquellos que promovieron en algún momento el no creer en Cristo Jesús ahora están arrepentidos, no lo creo, porque no es el tiempo de su arrepentimiento, porque el castigo viene sobre este pensamiento de aquellos promotores de doctrinas que no son de la palabra de Dios. Así es que, como dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, vamos a leer Apocalipsis 18:4, que dice así: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Dice: salid de ella, pueblo mío, de esa Babilonia, de esa confusión que existe. Y esa es la recomendación que Dios nos hace en todo momento. Por muy buenas que sean los pensamientos, porque aún dice que Satanás se convierte en un ángel de luz y nos engaña, porque ese es su principal arma, el engaño. Y nos hace pensar en otras cosas que no son correctas. Y no quiero decir con eso que estemos peleando doctrinalmente o físicamente o verbalmente con las personas, porque a veces he visto hermanos que cualquier pensamiento lo están atacando a través de las redes sociales. ¿Y cómo van a comprender las personas si no comprenden claramente y no se les explica, como dice la palabra de Dios? ¿Cómo predicarán si no se les ha enseñado? Hay que enseñarles y hay que tener la paciencia y no la vanidad de decir estos son ignorantes, sino porque es nuestra obligación darles a entender y a comprender la palabra de Dios, y esa es una recomendación para nosotros. Pero dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis parte de sus plagas. Y esa es la enseñanza que tenemos. Ya que salimos de esa ideología o de ese pensamiento, de ese dominio de doctrinas que no son de la iglesia de Dios, ahora nuestro trabajo es enseñar y explicarlo. Y entonces, conforme a la palabra de Dios, ser y predicarlo. Solamente vamos a tener este pensamiento que dice en Hechos 5:29, dice: y respondiendo Pedro a los apóstoles dijeron: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí es más importante, hermanos, obedecer a Dios plenamente y convencidos antes que a los hombres, porque los hombres se equivocan, porque los hombres ponen doctrinas que no son venidas de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios sí nos guía hacia la verdad y es estricta, porque tenemos un Dios estricto, como ya lo hemos visto, y no es un Dios que acepte combinarse con otros dioses. Así es que es más importante para la iglesia de Dios obedecer a Dios antes que a los hombres. Que Dios les bendiga y paz a vosotros. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, no solo encontré confusión. Mis errores pasados Jesús los borró.
Él vino a mi corazón. Ni una sombra de duda oscurece su amor, amor que me trajo el perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor, cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Cuán glorioso es el canto que acabamos de escuchar, y ese canto también nos dé fortaleza espiritual, y también sigamos alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo como también de su Padre eterno. Vamos a poner en manos de Dios y a terminar con esta oración el culto que hemos tenido el día de hoy, pensando principalmente en la doctrina y no en el pensamiento humano. Y ese sea nuestro pensamiento, y así descansemos el día de hoy por esta noche, para mañana estar fortalecidos también participando en la parte clara del día del Señor. Vamos a orar, por favor. Bendito Dios, Señor nuestro, te doy gracias porque has derramado toda clase de bendiciones en tu iglesia, y hoy nos permites tener este culto en el cual hemos analizado también tu palabra y no llevarnos por doctrinas humanas. Quiero poner en tus manos a toda tu iglesia, a tus hijos, Señor, que buscan siempre la santificación y agradarte por medio de su palabra y también por su conducta. Bendice, Señor, a tu pueblo y sé con ellos, y sé también con cada uno de los hermanos que alaba tu nombre. Te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias, hermanos. Los anuncios y noticias son los siguientes. Si Dios lo permite, este domingo iniciarán las pláticas prebautismales para todos aquellos hermanos que son candidatos o que desean bajar a las aguas del bautismo. Si no tiene información, acérquese a cualquiera de nosotros por medio de un correo electrónico que ya está publicado en la página www.iglesiadediosjuda.com, o el WhatsApp que también está publicado en nuestra página de Facebook, para que nos contacte y lo agreguemos a este grupo selecto de hermanos que han decidido bajar a las aguas del bautismo. Como siguiente aviso, hermanos, y más bien es una noticia, es el punto de que el sábado pasado y domingo tuvimos una reunión de ministerio en la Iglesia de Dios del Templo Judá, y allí estuvimos los hermanos del ministerio de la Iglesia de Dios, pensando y proyectando también cómo debemos de crecer en la obra del Señor. Yo agradezco tanto a la iglesia local como también a los hermanos que en sus oraciones y donativos nos hicieron llegar para que este evento o esta reunión se haya podido llevar a cabo con paz y bendición. Y el agradecimiento a través de mí, hermanos, de todos los hermanos que estuvimos reunidos, es a ustedes. Gracias, y Dios les siga bendiciendo, y juntos oremos por el progreso de la Iglesia de Dios. No tengo más que avisar, hermanos, más que si Dios lo permite, nos vemos mañana en el templo. Como ya sabe, si usted no puede participar del culto físicamente, le esperamos también por la transmisión a las 11:30 y a las 5 de la tarde. Dios les bendiga y paz a vosotros.